Señor les bendiga y les guarde, que la paz del poderoso sea cada una de sus vidas. Así como en este tiempo atrás hemos estado meditando, estudiando acerca de lo que es esa enseñanza, como decía nuestro maestro, una enseñanza que había estado escondida, un misterio, se había mantenido oculto desde los siglos y edades en Dios. Vamos a seguir meditando en ello porque habla acerca de que toda esa enseñanza está en parábolas. Al venir a entender las parábolas, comprender cada una de esas enseñanzas, podemos entender que hay un concepto acerca de lo que es la fe. Si nosotros le preguntáramos hoy día a una persona, como decir un católico, podemos preguntar a cualquier persona que, incluso que no estudia la Escritura, si tiene fe, y te dirá que sí tiene fe. Entonces, la fe, de acuerdo como el mundo la ha entendido o quiere entender que es la fe, no necesariamente de acuerdo a lo que enseña la Escritura, eso es la fe, no tiene que ver con eso. Por eso vamos a hacer el propósito de meditar en algunos conceptos. Cuando Saulo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 16, versos 25 y 26, hace una expresión allí acerca de la fe. Vamos a leer, por favor, mi hermano. Romanos 16, 25 y 26 dice: Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación del Mesías, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Nos hace una expresión la Escritura. En el verso 25, ¿qué te viene mencionando? Que a través del Mesías tuvo la revelación de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos antiguos o eternos. Todos esos misterios, de acuerdo a lo que hemos estudiado anteriormente, ¿a qué se está refiriendo? Esos misterios, ¿en qué los podemos encontrar? En las parábolas. Se podría decir que es algo que está a simple vista, que el mundo lo puede ver con simplemente decir voy a leer la Biblia, ya está entendiendo ese misterio. No se entendió. Incluso cuando el Mesías estuvo en la tierra, las personas que incluso entendían el hebreo no pudieron entender las parábolas de los tiempos antiguos tampoco. Exacto, por ejemplo, cuando se para delante de Nicodemo, y Nicodemo le entiende literalmente y el Mesías le estaba hablando en parábolas, porque los libros en la antigüedad enseñaban cómo nacer de nuevo, de qué manera hay que hacer para entrar en ese reino del poderoso. Pero aquellos, aunque tenían los libros en ese lenguaje, como mencionas, no podían entender lo que el libro decía, porque el libro está en parábolas. Por eso, cuando nosotros estamos meditando en la carta a los Romanos, habla acerca de un misterio escondido, de algo que se mantuvo oculto. Y hay una revelación que la trajo justamente el Mesías, pero nos dice la carta a Romanos en el verso 26, que ahora por la escritura de los profetas, todo eso que fue escrito por los profetas, de acuerdo a Oseas capítulo 12, verso 10, dice que los profetas hablaron en parábolas. Entonces la escritura de los profetas, la enseñanza del Mesías de acuerdo al misterio, todo eso es una enseñanza en parábolas. Si dice que ahora ha sido revelado para que obedezcan las gentes a la fe, quiere decir que porque esté diciendo que ha sido revelado a la gente. Cualquier persona que nos diga, aunque no cree en Dios, que tiene fe, ¿será que eso es la fe? Porque ahí nos está diciendo que de acuerdo a esa revelación, a ese misterio, de acuerdo a esa enseñanza escrita, esa sabiduría del poderoso, de acuerdo a esa revelación, ahora todo ese conocimiento se ha dado a conocer para que obedezcamos a la fe. Podemos ver en ese pasaje que la fe tiene que ver con lo que nos ha permitido conocer de acuerdo a ese misterio y a esa revelación. Entonces la pregunta sería, la gente, vamos a suponer, que dice que tiene fe y no conoce las parábolas, no entiende ese misterio. Por más que diga fe, ¿acaso será eso la fe de acuerdo a como ellos lo creen? No, mi hermano, no, porque como dice, bueno, lo que venís mencionando, es que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe los misterios, y hay muchas personas que todavía no entienden los misterios y qué quiere decir cada parábola. Eso es lo que hace la diferencia entre el conocer al poderoso por medio de la revelación de ese misterio. Recién ahí cuando nos llega el conocimiento de su enseñanza de acuerdo a cómo el libro dice que se explica. El libro se debe de explicar por parábola. Mateo 13 en su capítulo 13, versos 34, 35 nos los deja claro el maestro. Él dice que hablaba en parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, porque se tenía que cumplir lo que dijo el profeta. El profeta dijo que tendría que hablarse en parábolas. Por eso cuando no se entiende el concepto de la parábola, la enseñanza ahí escrita no se entiende, por más que la gente haga la expresión que tiene fe en Dios, eso no se le llama fe. Se le puede llamar de cualquier otra manera de acuerdo a los términos de este mundo,
pero no de acuerdo a las palabras de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, la fe tiene que ver con el entendimiento de ese misterio, de eso que había estado oculto y que se ha dado a conocer. Vamos a ver algunos ejemplos como para que se entienda un poquito más acerca de qué es la fe. Si una persona nos hace una expresión como decir, un servidor ha escuchado comentarios de esta manera: el dinero no es malo, el tener bienes no es malo, el buscar hacerte de posesiones no es malo. Y la gente comienza a hacer expresiones así. Cuando uno lee el libro y lo puede meditar, las palabras de nuestro Mesías, de nuestro Maestro, son que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, como la gente lee en el pasaje que dice la raíz de todos los males es el amor al dinero, bueno, uno puede buscar de hacerse de dinero mientras uno no ame al dinero. Cuando uno hace expresiones así, no conoce la instrucción, la enseñanza del poderoso no la conoce, justamente porque está en un misterio, está escondida. Nuestros ojos no lo pueden ver, no lo pueden entender, no pueden percibir nuestros oídos la enseñanza que ahí está escrita. Por eso cuando no lo entendemos, no podemos decir que eso es la fe. Fe para una persona que dice, mientras yo no ame el dinero, puedo buscar de hacerme de riqueza. Ahora, ¿será que es eso de acuerdo a la Escritura o no? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al verso 12, por favor, mi hermano. Primera de Timoteo, entonces, 6 al 12, dice: Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, cuando encontramos expresiones en la gente como decir, yo tengo fe, bueno, la fe puede ser, como dicen que tiene fe, la fe puede ser tener una casa, porque como dice el pasaje, pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la gente funda su confianza, su esperanza, como este auto no lo tiene, como aquella casa no lo tiene, como el decir voy a tener fe de que un día voy a ser abogado, como eso no lo ha logrado, y es pues la certeza de algo que se espera y la convicción de algo que no se ve, dice pues, yo voy a tener fe, y esas expresiones semejantes, o dice, me haré rico mientras no tenga amor por el dinero, pues la raíz de todos los males es el amor al dinero, pues quiere decir que me puedo proponer de hacerme de riquezas. Bueno, la Escritura encontraremos el consejo así tan exacto como decir, si has pensado en hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué el consejo de la sabiduría? El consejo en la parábola, en la mayal esa que hemos venido estudiando de acuerdo al Proverbios 23, verso 4, nos dice, si has pensado en hacerte rico, sé prudente, desiste. ¿Por qué ahí está el consejo? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El pensamiento de decir, quiero tener riquezas, la gente no ve que en eso hay un mal. Por ende no puede ver qué es la fe y qué es lo que no es la fe. Porque la fe sería ver en el libro la enseñanza y el consejo y obedecerlo. ¿Cuál sería la obediencia a la fe? De decir, el consejo es que no busque hacerme rico. Ese sería el consejo de la sabiduría. Quiere decir que no lo haría. Léete Proverbios 23, por favor, en el verso 4. Proverbios 23, verso 4 dice: No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Recuerden que esto es un proverbio, es una parábola. Es parte de la enseñanza y de toda esa sabiduría escondida. Ahí está en la sabiduría, está el consejo. El consejo es, no te afanes por hacerte rico. No tengas tu corazón en este tipo de pensamientos. Pero recuerden que la fe, de acuerdo a la gente que piensa que es la fe, puede ser buscarse de riquezas, buscar esa casa, buscar ese auto. Y la fe la fundan en algo de este mundo, en algo de esta tierra, en algo de este siglo. Recuerden que la expresión en Romanos 16 es, se ha dado a conocer para que obedezcan a la fe. En eso está la fe, te está enseñando, si has pensado en hacerte rico, desiste. Eso es la fe, se te está enseñando el consejo para que tengas vida. Si lo desechas, no estás obedeciendo a la fe, todo lo contrario, estás desechando la fe, porque la revelación viene de acuerdo a la enseñanza del Mesías. El Mesías se paró y dijo,
La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo también lo está citando en el pasaje que leemos en la primera carta a Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Quiere decir que si nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar, eso es lo que el proverbio te está diciendo. No busques de ese pensamiento de hacerte de riquezas, de bienes. El propósito es aprender a conocer al poderoso, conocer su palabra, invertir el tiempo en conocer lo que dice la enseñanza del poderoso, porque ahí está la fe. Esa es la fe, es la revelación de eso que estuvo oculto, escondido, que nuestros ojos no podían ver. Ahí en el libro de Timoteo leíamos y dice que muchos codiciaron, muchos se fueron en pos de este amor al dinero, y dice que fueron traspasados de muchos dolores. Pero es curioso que hace una expresión, ¿de dónde se extraviaron? De la fe. Habiendo conocido la fe, habiendo conocido la sabiduría que les decía el poderoso, no se busquen de riquezas, no pongan su corazón en esas vanidades ilusorias, porque la gente se justifica. ¿Qué justificarse? Lo que mencionábamos recién, el decir, yo voy a buscar riquezas, mientras yo no ame las riquezas, porque esa es la raíz de todos los males, amar esa riqueza, amar el dinero, cuando en realidad el consejo de la sabiduría es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo esto fue que se desviaron de la fe? ¿De qué manera se desviaron de la fe? ¿Acaso no es porque se fueron en pos de ese amor al dinero? Porque la fe, como nos dice entonces la Escritura en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como eso de este mundo, aunque sea un carro, un auto, aunque sea una casa, no lo tenés, quiere decir que esa es la fe, desearlo. No, hoy no lo tengo, pero yo lo deseo. Entonces la gente dice, eso es fe. ¿Qué es eso la fe? No tiene que ver con eso la fe. Porque dice que Abraham por la fe fue y ofreció a su hijo Isaac. ¿En dónde está la fe de Abraham? Que Abraham le obedeció al poderoso. Fue y le entregó a su hijo. Lo sacrificó, porque la Escritura hace la expresión que lo sacrificó, aunque literalmente sabemos que no lo hizo. Pero para el poderoso cuenta como lo hubiera hecho, porque esa es la fe de Abraham. Amaba al poderoso por sobre todas las cosas. Su palabra del poderoso nunca la tenía en menos. Cuando una persona lee en el libro, desiste. Cuando el Mesías hace la expresión de, por ejemplo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, la gente se justifica y así no ama la palabra, no obedece a la palabra, porque deberían de obedecer que el libro les está diciendo, no busques esto, encontrarás en eso el tropiezo. Ese tipo de cosas, ese tipo de pensamiento es de este mundo. Las cosas que se ven, las cosas temporales, esa casa, ese auto, nada tiene que ver con la fe. El querer ser un empresario, el querer ser un doctor, un abogado, nada tiene que ver con la fe. La fe tiene que ver con algo eterno, con algo que no se ve. Todo eso que uno menciona es de este mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que nuestros ojos pueden desear y la vanagloria de la vida, nos dice la Escritura que no provienen del Padre, sino provienen del mundo. El mundo va a pasar y sus deseos también pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces hay que aprender a buscar hacer esa voluntad de Él, es buscar seguir esa fe que nos ha enseñado. Esa fe está en seguir su consejo, seguir su sabiduría. Vamos a leer la primera carta de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces todo lo que es de este mundo, ¿qué es de este mundo? Los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el querer vivir bien, el querer tener más, justificarte creyendo que cuando lo seas vas a ayudar al prójimo. No puedo vivir y no soy un creyente, porque eso es lo que nos han enseñado, que un creyente en Dios debe de tener, debe demostrar que es hijo del Rey. Todo ese tipo de pensamientos son de gente de este mundo, no han conocido al poderoso Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque aquellos, pudiendo morar en la tierra prometida que fluía leche y miel, decidieron morar en ella como extranjeros y peregrinos. Pudiendo morar en casas, decidieron habitar en tiendas, porque esperaban algo más, que es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso aquel varón llamado Abraham es el padre de la fe,
porque su confianza no estaba en las cosas temporales, en las cosas de este mundo. Su confianza estaba puesta en un Dios poderoso. Cuando uno quiere decir que es hijo de aquel y codicia las cosas de este mundo, eso no es ser un hijo de Abraham. Se es un hijo de Abraham por la fe, pero cuando uno tiene el pensamiento de este mundo, la carta de Santiago en su capítulo 4 hace una expresión y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Esa amistad con el mundo la encontramos en querer tener lo que este mundo tiene. ¿Qué este mundo tiene? ¿Qué este mundo codicia? ¿Qué codicia la gente de este mundo? La gente de este mundo codicia el carro del año, la mejor casa, el buscar ser de una profesión como un abogado. Y la gente busca todas las cosas de este mundo, pero no tiene que ver con eso la fe de acuerdo a lo que enseñan los escritos, porque tiene que ver con algo que se mantuvo oculto, que se mantuvo escondido. Así como hoy la fe para muchos está escondido porque malinterpretan el concepto y no lo entienden, no se les ha dado a conocer la fe. La fe se da a conocer recién cuando viene la revelación por medio de su evangelio, de la palabra de la verdad, de acuerdo a lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 5. Vamos a leerlo, mi hermano, por favor. Romanos 1, verso 5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces el propósito de la fe es obedecerla. Cuando uno ve en el proverbio que dice: si piensas hacerte rico, desiste, no te afanes. Si te está dando el consejo, eso es la fe, ahí está. Esa es la sabiduría de Dios. Quiere decir que cuando uno obedece el consejo, ha obedecido la fe. Pero cuando uno tiene su mirada puesta en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, eso no se llama fe. Eso se llama ser de este mundo, a eso se le llama ser un alma adúltera de acuerdo a lo que dicen los escritos. Capítulo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, por favor, hermano. Segundo a los Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mirando nosotros las cosas que no se ven, esas cosas que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. ¿Cuáles son esas cosas que se ven? Esa casa, ese auto, todo lo que estos ojos físicos pueden codiciar, desear, o lo que el corazón puede desear, pero no quiere decir que eso sea la fe. La fe tiene que ver con algo eterno. La fe tiene que ver con esa promesa de vida eterna. En eso es en donde tenemos que fundar nuestra esperanza.